voy a dar muchos títulos para los predicadores de manera especial que puedan tener presente esto. Cuando hablamos de alguien que ha sido llamado a un discipulado, cuando hemos hablado a una mente renovada, también ahora yo quiero agregar el llamado de Dios y la cruz que debemos cargar. Porque a veces nosotros por allí hemos cometido en algún momento ciertas equivocaciones en cuanto a por allí hablar del servicio, pero por allí no hemos preparado para la adversidad cuando llegue. Y ya he dejado claro esto, estimado hermano, sea usted quien sea y la edad que tenga, que nuestra vida va a sufrir pruebas de parte de Dios cada vez que Dios considere que debemos pasar por una prueba. Pero también nosotros pasamos por circunstancias que están muy ligadas a nuestras malas decisiones. Es decir, si usted decidió ir a 180 kilómetros por hora y de repente usted volcó, dio 500 vueltas y por allí quedó en un estado realmente lastimoso, es una prueba de Dios. No es una prueba de Dios, es una consecuencia de una negligencia que el Señor va a ayudarlo, va a fortalecerlo, pero no lo llamemos como una prueba, sino como una consecuencia de una negligencia. Es como aquel, ya que le doy un ejemplo bíblico para que lo recuerde, es como aquel que usando toda su capacidad sembró, cosechó y empezó a juntar en los graneros y uno dice, qué espectacular, este hombre sí que está bendecido. Pero de repente hay una palabra que cruza el silencio y dice, necio, hoy vienen por tu alma. ¿Qué preparaste? Y entonces uno dice, no me avisaron. No, eso es negligencia. Entonces, hermano, tenemos que utilizar nosotros el tiempo y también tenemos que utilizar todo lo que Dios nos da. ¿Cuánto dice el Señor, yo quiero crecer? A ver. Quiere crecer en serio. Bueno, llega el tiempo hoy, siglo XXI, donde ya pasó la generación de cristal que le llamaba la generación sensible, no le mire fuerte porque se ofende, le mira 3 veces en demonio y qué sé yo. Ya pasó eso. Ahora tenemos una generación diferente. Una generación que todavía no alcanza a tener una identidad definida. Y no estoy hablando como habla el sistema, sino hablo en el aspecto espiritual. Necesitamos nosotros tener una identidad, en primer lugar como hijo, y para eso ustedes ya han hecho el discipulado prebautismal y han hecho también estudios acá y se ha predicado mucho con las doctrinas fundamentales de lo que es la conversión, el llamado a la salvación. Pero también debemos entender que luego de eso viene una etapa de crecimiento para poder servir al Señor. Ninguno de los discípulos sirvió al otro día. Ellos tuvieron que esperar 3 años y medio, más luego un adicional de unos 50 días en donde el Espíritu Santo va a venir y va a acabar la cocción para que ellos estén listos para poder ser para las personas de bendición. Y todo ese proceso es un proceso donde tiene que haber una maduración de muchas cosas. Y la primera de ellas, que solo voy a mencionar por ahora, es la palabra carácter. ¿Podemos repetir eso? La palabra carácter. Otra vez, carácter. Yo sé que cuando digo esto, usted se acuerda de alguien y dice el carácter gadareno que tiene, por no decir otra cosa, ¿no? Ahora el carácter, hermanos, es lo que en nuestro ADN ya traemos y lo vamos nosotros también amoldando de acuerdo al contexto en el cual crecemos. Y entonces por allí, si alguien crece en un hogar donde papá es mecha corta, explota rápido, y la mamá, y bueno, es una bomba silenciosa atómica que cuando revienta no queda nada en toda la manzana. Y entonces, de repente, los hijos que están dentro van absorbiendo eso para su carácter. Y también cuando crecen, se desarrollan, eso es lo que van a manifestar. De ahí viene el dicho que dice, ¿no? La fruta no cae lejos del árbol. Entonces, allí de tal leña, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Algo por allí más conocido. Ahora, yo necesito formar mi carácter, pero de acuerdo a la normativa de Dios. Y para ello yo necesito estar cerca, en sintonía con Dios. Ahora, allí en el capítulo
7, versículo 13, miramos rapidito, Mateo capítulo 7, verso 13, dice de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es decir, el camino, el sendero que el Señor deja, la puerta, el camino estrecho, habla de un caminar recto. Pero también habla de una puerta estrecha, y esa puerta estrecha es vivir, entrar cotidianamente sin exceso de carga. ¿Le pasó subir a un colectivo usted alguna vez? Y bueno, no sé cómo será ahora, pero uno lleva el bolsito chico, el bolsito más grande, lleva la mochila, el termo, la yerba, las criaturas al lado y dice: oiga señora, ordénese para subir, oiga don, ordénese. Porque claro, no puede entrar con todo junto. Entonces sube primero uno, sube acá, sube allá, se va ordenando. Entrar por la puerta estrecha. Nuestra vida también, a veces queremos entrar con tanto equipaje. Y hermanos, en el servicio del Señor, una cosa es el camino, otra cosa es la puerta. Tenemos que ver de vivir nosotros con la carga adecuada. Ahora, para que eso ocurra en nuestra vida, tenemos que renunciar a un montón de cosas, y yo voy a mencionar rapidito algunas de ellas, porque seguir al Señor, tomar nuestra cruz e ir en pos de Él, en primer lugar, significa andar a la luz de su presencia. Es decir, yo debo saber que Él es luz 24 horas al día o 12 horas al día. 24 horas al día, todos los días, y aún en la eternidad donde los días ya no existen, Dios sigue siendo luz. Yo debo andar en su luz, y eso significa yo debo deshacerme de las obras de tinieblas, las obras oscuras, que no es que estoy diciéndole que está en pecado, sino que a medida que se acerca a la luz, usted se observa cómo está por dentro y se da cuenta que hay cosas que tiene que erradicar. Cuesta sacar de nuestras vidas los malos hábitos. ¿Qué opina? ¿Verdad que sí? Vaya que cuesta. Pero sin embargo es un desafío al decidir seguir a Cristo. Porque en la iglesia, aquí, sin hablar de la obra, en medida en que nosotros más desechemos las obras de tiniebla y andemos en la luz, hay menos conflictos eclesiásticos, hay menos problemas entre hermanos. ¿Por qué? Porque me voy deshaciendo de aquellas cosas que me pueden perturbar. En segundo lugar, seguir al Señor significa identificarme con Él y no avergonzarme de Él. La Biblia menciona allí en Lucas capítulo 12, versos 8 y 9, menciona allí con respecto a aquellos que de repente por una cuestión agarra y niegan al Señor. Y el Señor dice: el que me niega a mí, yo lo negaré delante de mi Padre. Y el que me confiesa delante de los hombres a mí, yo lo confesaré delante de mi Padre. Entonces el pasaje que mencioné, Lucas 12, versos 8 y 9, nos lleva a nosotros a ver que necesitamos sí o sí identificarnos con Él, y al identificarnos yo tengo que sentir orgullo por mi Señor a quien pertenezco. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por esto? Yo no tengo ningún problema. Voy a veces a hacer compra, y como mi voz por allí es un poco conocida a través de las diferentes radios donde pasan los micros que hago, y dice: perdón, su voz me es conocida. ¿Usted quién es? Soy el pastor González, le digo. Fuerte, para que todos escuchen. Y sabe que da resultado, porque más de una vez alguien se acerca allí disimuladamente por atrás. ¿Usted es pastor? Sí, no tengo cara, pero sí, le digo. Y me dice: tengo un problema, ¿será que usted puede orar por mí? Sí, cómo no. ¿Cuál es el problema? Y ya está, hay una puerta abierta para hablar. Es no avergonzarse, identificarse. Y si alguno te mira para abajo, que te mire. ¿Cuál es el problema? No es el primero ni será el último. ¿No te pasó eso cuando fuiste a pedir la mano de tu esposa y dijiste: don, quiero casarme con su hija? Usted, dice, ¿no? Y no sabe qué hacer ahí. Y le mira a la hija y le dice: ¿no había algo mejor?
Bueno, puede pasar, ¿verdad? Y no sintió vergüenza y se casó y hoy ya está cumpliendo años. Algunos cumplieron 50 estos días. Bueno, pasa así. No avergonzarme, identificarme con Cristo. Yo soy cristiano, hermanos, cuando estoy en casa, cuando estoy en la calle, cuando viajo solo en vehículo, cuando estoy en un lugar u otro, cuando voy con los hermanos a comer por allí, con el grupo de varones, yo sigo siendo hijo de Dios, no me avergüenzo de Él. Y mi conducta es acorde a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque yo debo dejar en alto el nombre del Señor. Todo esto, ¿a qué hace alusión? A una vida en continuo crecimiento y madurez en lo espiritual. Ahora bien, seguir a Cristo para muchos es una cosa de loco. Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto, allí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice que la cruz es locura para algunos. Para aquello que se pierde es locura. Y por eso es que algunos nos llaman locos. Y yo le digo, eso nada más. Porque si te conociera un poco más te diría, loco, gritón y demás, ¿verdad? Hermanos, para los que se pierden es locura. Pero si vos no aprendés a identificarse con Cristo y salís a la obra, vas un día a visitar un anexo y alguien cuando salís te insulta o te dice algo y ya venís ofendido, no vayas más la próxima. Quédate acá, agarrá identidad, chamigo, y luego volvé. Porque necesitamos nosotros sentirnos que somos en verdad unas personas bendecidas porque Dios nos ha elegido y nos está preparando. Por eso, cuando hablamos de esto, ahora, si te dicen loco porque hiciste locuras, ¿en serio? Aguantátela. Aguantátela. Como yo he hecho en alguna ocasión y algunos hicieron locura y le digo, no, vamos a la comisaría, lo denunciamos juntos, le digo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? Hizo locura, que pague las consecuencias. Ahora bien, acá está hablando de una personalidad, una identidad que se asemeja a la persona de Cristo. Pero no solamente es locura, sino que en verdad la cruz lo que hace para con nuestra vida es darnos victoria absoluta sobre Satanás y sobre el poder del pecado sobre nuestra vida. Reitero, la cruz de Cristo, la persona de Cristo, el consumado es en la cruz, nos hace a nosotros victoriosos por encima de Satanás y por encima aún del poder del pecado. Y somos libres verdaderamente. Es lo que Jesús menciona y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Usted quiere ser libre de verdad, necesita conocer a Cristo, no oír de Cristo. Necesita conocer de Cristo. Cuando usted conoce de Él, ese conocimiento de quién es Él, de qué hizo Él y qué quiere Él, va a llevarlo a usted a una vida fructífera que va a disfrutar de todo. Aún en medio de los problemas, usted tendrá un cántico de alabanza. Pastor, usted no sabe los dramas que yo tengo. ¿Quiere que comience lo mío? Y tenemos una lista larga. Y si preguntamos a los pastores que están acá atrás, también tienen una lista larga. Pero sin embargo, hermanos, eso no nos impide que nosotros sigamos viviendo en victoria, porque Dios nos dio poder para derrotar, y hemos derrotado a Satanás cuando creímos en Cristo, y nos mantenemos en victoria en medida que obedezcamos su palabra. Pero también nos dio poder para vencer al pecado. El pecado, la Biblia dice, no se enseñoreará de vos, de usted. Es decir, no tiene autoridad, no tiene facultad. Pero si usted abre la puerta, hace lío, eso sí. Pero el cristiano no peca, hermano, porque, no pudo resistir. No, Señor. Peca porque quiere. Peca porque así lo decidió. Y el momento de pecar simplemente es una consecuencia de una caída larga que comenzó allá, cuando se empezó a enfriar lentamente. Y dejó de venir a un culto. Y después a dos. Y después ya venía 2 veces al mes nada más y venía los domingos. Terminaba el culto, salía rápido. Y lentamente hasta que se escuchó el ruido, pero esa caída comenzó mucho tiempo atrás. Dios nos dio poder para ello. Por eso es que el cristiano puede hablar con autoridad donde sea. Puede también estar en el ambiente donde Dios lo mande, porque allí la persona va a ser de bendición. ¿Qué más?
No solamente eso, sino que también la persona de Cristo a nosotros nos redimió de la maldición de la ley para siempre y nos ha hecho benditos. Lo que le dijo a Abraham, ¿se acuerda? En ti serán benditas las provincias de Argentina. Todas las naciones, todas las etnias, todas las lenguas han de ser benditas cuando entren en la misma dinámica de tener fe para salvación en Cristo Jesús. Queridos hermanos, es tiempo de madurar y rápido, no hay mucho tiempo. La frialdad espiritual de algunos de afuera, la tibieza de algunos de adentro, van haciendo su efecto y van desvirtuando el verdadero evangelio con el poder que respalda esa palabra. Hablábamos estos días con respecto a la iglesia del primer siglo y segundo siglo. Y hermanos, una iglesia donde los milagros de salvación eran impresionantes, porque a veces hablamos de milagros físicos. Eso es sencillo, hay algunos que hasta los médicos pueden hacer. Pero el milagro de la salvación, sacar a una persona de la esclavitud donde estaba, hundido en el fango, en el lodo del pecado, y de repente presentarlo a la sociedad como alguien que está limpio de todo tipo de sustancia, limpio de todo tipo de vicio, y ahora en su cabal juicio, eso solo lo puede hacer el Evangelio, porque hay poder en el Evangelio de Cristo. Y la bendición llega. Personas que están más preocupadas para que Dios les bendiga en lugar de estar ocupada en servir a Dios. Porque cuando usted se ocupa en servir, en buscar a Dios, la bendición de Dios va tras usted. Y eso es el concepto bíblico siempre, hermano. Siempre, absolutamente siempre. Observe Génesis capítulo 2, 1 y 2, que es donde tenemos que mirar el patrón que Dios quiere establecer con cada uno de nosotros. El hombre allí señoreaba sobre todo. Él no pidió nada. El hombre hacía caso a la voz de Dios y la bendición de Dios fluía por todos lados. No faltaba nada. Hasta el momento en el cual ellos decidieron desobedecer a Dios. Y allí se retira lo que era toda la abundante bendición de Dios y queda simplemente algunas cosas las cuales el ser humano hoy se desviven por conseguirlo, pero no se desviven por buscar de Dios. Ahora, seguir a Cristo involucra todo eso. Involucra sencillamente el hecho de poder tomar mi cruz cada día, de poder andar en la luz, el hecho de no avergonzarme de Cristo, el hecho de saber que me pueden llamar loco y todo, pero sin embargo soy un loco que tiene poder de Dios dentro mío. Y usted también, porque eso no es exclusivo mío, de los pastores, de aquellos que tienen un ministerio. Usted conoció a Cristo, inmediatamente hay poder de Dios en su vida, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo viene y cuando el Espíritu viene no viene con la valija vacía, es poder de Dios. Ahora, no solamente esto tenemos que cultivar. Ahora, dentro de lo que es la vida cristiana, voy a mencionar rapidito 3 cosas. Esto usted se va a encontrar, le guste o no. Le guste o no. Aunque hoy se promueve por todos lados y hasta cierto punto está bueno esto, de la no discriminación, del bullying y toda esa historia que ha hecho mucho estrago por todos lados. Pero quiero decirle algo, el pueblo evangélico, y ayer se leyó algo con respecto a eso, es el pueblo más perseguido por causa de su creencia, no por su apariencia, sino por creer en el mensaje del evangelio. Usted se para a predicar el evangelio de Cristo y va a encontrar algunas personas que oyen, pero ya muchos van a comenzar a decir, este loco también. Y para colmo tenemos aquellos malos ejemplos que salieron de nosotros, no eran de nosotros, diría el apóstol. Que con su mal testimonio dice, estos son sinvergüenza igual que el otro. No, señor, si el otro lo es, pruébelo, métalo preso, ya, no hay problema. Porque tal vez en la cárcel se convierta en serio. Pero no todos somos así. Hay gente que son temerosas del Señor y son la mayoría y sirven a Dios continuamente. Ahora, ¿qué cosa, Pastor Oscar? Bueno, en primer lugar, hay persecución dentro de lo que es el servicio a Cristo y lo que es la vida cristiana en sí. Una empleada que es cristiana y que habló a otros de que ella es cristiana,
en el trabajo donde está, ella será objeto de búsqueda cuando hay problemas que no pueden solucionar. Pero cuando el problema se solucionó, van a venir las cargadas, van a venir las indirectas y van a venir incluso hasta las ofensas, porque si usted responde, tienen la herramienta para tirar abajo su prestigio. Ahora, hermanos, ¿eso no es persecución? Claro que lo es. Hablaba con nuestra hermana Silvia días atrás, semanas atrás, y ella decía allí en la aldea, en Myanmar, mataron, asesinaron a uno de los líderes que teníamos allí, que por mucho tiempo se formó, y lo mataron. Y anterior a eso mataron familias, hermanos en Cristo también. Y uno dice, ¿hasta dónde llegará? Bueno, la persecución puede ser ideológica, puede ser física, en todo aspecto, pero queridos hermanos, usted tiene que estar preparado. Y cuando está preparado, no pasa nada. Ahora, ¿qué más? Para el mundo nosotros somos muertos continuamente. Gálatas capítulo 6, verso 14. Gálatas capítulo 6, verso 14 dice de la siguiente manera: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El concepto que tenés que desarrollar en tu vida es el concepto con respecto a el sistema. ¿Qué lugar le das al sistema dentro de tu vida? A veces nosotros vivimos más pendientes de la tendencia que hay en el sistema, en el mundo. Voy a mencionar rapidito algunas cosas. Por ejemplo, la moda, cómo nos vestimos, estamos copiando. Y hay cosas que son muy buenas, muy lindas, pero hay cosas que para un hijo de Dios no va. Y entra dentro de la iglesia. Y no estoy hablando, hermano, de la antigüedad, no estoy hablando de que se tengan que circuncidar todos los varones ahora cuando pasan a comer. No va a haber circuncisión. Estoy hablando de cómo la presión empieza a andar, los modismos, también la manera de predicar, la manera también de abordar al auditorio. Hablo esto para los ministros. Estamos copiando estrategias que utilizan empresarios, comerciantes, fabricantes que quieren vender productos para también dentro de la iglesia hacer lo mismo. El evangelio nunca fue así. El cristianismo tiene su propio método y ese método funciona porque es un método vivo que se adapta a la necesidad que hay en la persona, y cuando el evangelio es predicado, allí quiebra las fibras más íntimas del corazón y esa persona viene a Cristo. Necesitaba. Ahora Pablo dice, para mí el mundo es crucificado. No sirve nada del mundo, pastor. Vaya que sí. Estoy hablando de una madurez que te lleve a vos, que le lleve a usted a crucificar el mundo para usted, o a usted estar crucificado para el mundo. ¿Qué significa eso? Eso significa de esta manera, voy a tratar de hacerlo simple. Eso significa que usted está clavado en la cruz de Cristo. Usted no está en la tierra, la cruz sí. Usted no está en el cielo, está sobre la cruz. Es decir, no puede descender a pecar o no debe descender a pecar. No debe reaccionar porque tiene las manos clavadas. No debe andar por lugares incorrectos porque tiene los pies clavados. Y eso, hermano, es estar crucificado con Cristo. Y eso es lo que Pablo dice en sus epístolas. Dice él, escribiendo a los hermanos de Gálatas también: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya, más asegurémonos que eso sea así. Asegurémonos que eso sea así. Pero no solamente con respecto a eso, sino también hay en la vida sufrimientos injustos. Y yo quiero que usted lo entienda. Porque una de las cosas que más atiende en consejería, y no sé, pastor, ¿por qué me toca sufrir? Y yo tengo que volver al pasaje más conocido, Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones. Ya te avisaron. Las aflicciones vienen, no es algo exclusivo del ministerio. En el ministerio hay, vaya que la hay. Y en la vida cristiana común, vaya que la hay. Las aflicciones vienen, están allí al alcance de nuestras manos. Quiera Dios que no lleguen todos juntos, ¿viste? Como las boletas, que te lleva el agua, el seguro. Y encima el que te trae la boleta ahí tiene una cara dice, o paga o lo trompeo, más o menos, ¿no?
Tenemos que ver que esas cuestiones están allí metidas dentro de la vida que nosotros como cristianos tenemos. Ahora, usted dice, pastor, y entonces es sufrir y sufrir nomás. Hermanos, es sufrir con gozo, es sufrir con paz, es sufrir en medio del poder del Señor obrando en tu vida. Porque no es el primero ni será el último que sufra. Ahora, ¿y el mundo sufre? Sí, pero no tiene esperanza y no tiene dónde refugiarse. Por eso usted que me está escuchando, está aquí primera vez, no conoce a Cristo o nos está viendo a la distancia. Allí donde usted se encuentra tiene que tomar una decisión. Como persona inteligente, sabia, tiene que decidir qué va a hacer con el resto de sus días. Ahora, aparte de esto, que es parte de la maduración del cristiano, ¿uno puede tener años, pero significa que es maduro? No, más bien más duro, ¿no? Más duro. Hablaba así con unos muchachos ya que están en medio pasado de edad ya. Si está el pastor Jorge, el pastor Rodolfo los casa rápido. Nos enteramos acá que... Pero ya no sé, ya. Y le digo, che, ¿y para cuándo, muchachos? Y dice, no sé, estoy orando. Le digo, sí, pero orando te va a quedar petizo. No va a ir a ningún lado. Bueno, ya rondando los 50 y no encuentra, dice. ¿O es ciego o qué? Bueno, cada uno, ¿verdad? Ahora, en medio de todo esto, en medio de todas estas cosas que en la vida tenemos que saberlo para madurar, acá, de los más jóvenes, a ver, pregunto, no me responda, yo, pastor, no me diga así. Pero de los jóvenes, ¿usted sabe que se le va a caer los dientes cuando sea más viejito? Entonces está bueno ya hacerse amigo o alguno de sus primos y decir, no, vos tenés que ser odontólogo. Entonces cuando le falte, usted va a ir con alguien ayer, creo que fue servicio de urgencia, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué prueba? No es prueba, es consecuencia. Es consecuencia. Entonces, hermano, tenemos que saber que todo esto que he mencionado está presente, maduremos rápido. Sepámoslo. Entonces cuando mañana en la semana, porque esto termina esta noche, cuando mañana te persigan, cuando mañana las ofertas del mundo lleguen, cuando mañana te llamen loco, vos decís, sí, ya lo sabía, vení con algo nuevo, entonces aprendemos. Ahora bien, ¿qué más tenemos que decir? El discípulo tiene un compromiso con el Evangelio. Y ese compromiso con el Evangelio es algo que no tiene fecha de vencimiento. Y por el cual usted y yo vamos a dar cuenta un día qué hicimos con el Evangelio. Aquí el pasaje de 1 Corintios 15, 1 al 8, anótelo, el tiempo por allí, no quiero que me gane demasiado. 1 Corintios 15, verso 1 al 8, anótelo allí, pero Pablo está explicando qué es el Evangelio. Y él va a decir, versículo 2, por el cual mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que era una condicional para ser llamado apóstol. Tenía que haber oído a Cristo, tenía que haber oído sus enseñanzas, haber estado presente, haber visto los milagros, etc. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es el Evangelio, el contenido del Evangelio. Tenemos que aprender que evangelizar es más que invitar a alguien a la congregación. Tenemos que entender que la gran comisión no es solamente ir y compartir el Evangelio, sino de ir, compartir el Evangelio y discipular a la persona. Por eso es que a nivel eclesiástico siempre, normalmente, ¿verdad?, se le da un curso de discipulado nivel 1 para el bautismo. ¿Para qué? Para que al tener ese conocimiento básico, ellos mismos ya puedan no solamente evangelizar, sino discipular al otro. ¿Por qué? Porque de lo contrario, tal vez la semilla es tiernita, pero vienen las aves. Tal vez viene el enemigo y aquella semilla buena que fue sembrada, que creció la plantita, pero no tenía profundidad por faltarle conocimiento, esa persona se vuelve otra vez a la vida vieja. ¿Qué debemos hacer? Evangelizar y discipular
¿Cómo? Bueno, el contenido del Evangelio que recién les mencioné, y también hay otros aspectos, pero no es tema de este mensaje en esta mañana. Yo debo evangelizar. ¿Pero qué más? Debo cultivar en mi vida una disciplina personal. ¿Recuerda que yo hablé de carácter al comenzar y que les hice repetir a ustedes esa palabra? Ese carácter que todos traemos dentro es un carácter que debe ser moldeado por la palabra de Dios, y oiga bien, y bajo el poder del Espíritu Santo. El carácter no puede ser cambiado por la psicología, tampoco por la psiquiatría, que lo único que te puede hacer son recetas con una y otra cosa cambiándote para ver qué te queda mejor. El carácter es moldeado y transformado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que opera en la vida de la persona. Por eso es que Pablo allí va a aconsejar a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 versos 6 y 7. Segunda epístola de Pablo a Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7, que dice de la siguiente manera: yo te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabe que esto es algo que nosotros olvidamos rápido? Porque cuando hablamos de nosotros cultivar una vida de disciplina, yo no puedo con esto. Hoy por hoy escuché en algunos ámbitos, estamos haciendo ayuno de celular, dice, ¿no? Entonces no ocupamos toda la mañana, pero después pasan las 18 horas que le queda al día, ahí enchufadito. Es ejercer el dominio propio. Es utilizar para lo que se debe utilizar y luego volver a la vida cotidiana, que es más simple, se disfruta más, se envejece más lento y uno se mantiene más limpio. Mira, me salió bien. Lo había pensado, pero no lo anoté. Ahora, en todo esto, hermanos, cuando nosotros disciplinamos nuestra vida con nuestra fuerza, volvemos a caer. Pero si lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, nuestra vida irá generando patrón de conducta, y ese patrón de conducta te va a hacer distinguido. Trabajé un tiempo en Buenos Aires en una fábrica de cubiertas de neumáticos para autos de carrera. Allí teníamos nosotros turnos de 12 horas. Entonces era 5 días seguidos, después el descanso y después se ingresaba en horario cambiado. Entonces vos entrabas a las 6 de la mañana y salías a las 6 de la tarde, hecho percha. Vos soltabas la máquina y agarraba el otro, el que tenía, o sea, él tenía que estar ahí al lado. Y si se demoró un poquito, tranquilo, viva la fe, la esperanza y el amor, vos seguís prendido hasta que llegue. Después los jefes se arreglan con ese. Eso era ineludible. 12 horas corrida ahí. Y las primeras noches cuando me tocó, hermano, de noche, turno nocturno, las primeras veces. Mamita lo que era. No. Trabajaba en espíritu nomás, porque mis ojos se cerraban solos. Pero qué bárbaro. Y lo que costaba dormir de día. Viste que te da la luz ahí y todo el vecindario ahí que grita, juega, la esposa que le reta al marido, que no le compró lo que le pidió, trajo otra cosa y qué sé yo. Todo eso te enterás, viste, cuando no podés dormir de día. Hasta que me acostumbré. Entonces, había que dormir de día, tranquilo. De noche, tranquilo. Parado en el colectivo en Buenos Aires, parado en el colectivo, disciplinado. Hoy si voy, en 3 días me adapto de vuelta. En 3 días. Ahora, hermanos, esta cuestión es una cuestión de autodisciplina en base a la palabra de Dios. Si su hijo se levanta 3 días a la semana tarde, olvídese que va a cambiar. Porque un día es entendible. Al segundo día es medio para reprenderlo ya. Y al tercer día hágale liberación. Porque ya está formando un patrón de conducta que para lo malo siempre es más rápido y fija más fuerte. Y para lo bueno es más lento y es sensible. Y se va fortaleciendo con el uso, con el tiempo, con el ejercicio. Por lo cual, lo que Pablo dice acá a Timoteo, usa dominio propio. Es como usted, ¿verdad? Usted es dueño de usar la tarjeta, si es que tiene o no tiene, no sé. Usted decide si usarla o no.
Pero si decide usarla, sabe usted que hay un costo. Por eso tiene que ejercitar dominio propio ahí. Comprar 12 cuotitas. Comprarle en 6 cuotitas. Y el vendedor quiere vender, te va a decir, lleve este también. Le hago una oferta, un descuento. No, pero me suma la tarjeta. No, y le metemos en 24 ¿no? Y entonces te hace toda la operación ahí y después son 1 año y medio que estás clamando en ayuno y cilicio porque no podés pagar la tarjeta y una vez que no podés pagar, el banco no se olvida de vos. No se olvida de vos. Todos los días, correo electrónico, tu teléfono, todo. Te manda un guardia en la puerta de tu casa, todo. Disciplina. ¿Querés servir al Señor? Tenés que tener una vida de disciplina. No, pero los muchachos juegan al fútbol. Que juegue, orá por ellos. Pero vos tenés una vida de disciplina. Usted no se imagina la cantidad de eventos que yo no pude asistir. Incluso algunos velatorios de personas muy queridas por mí. Porque mi compromiso era el servicio al Señor. Qué hermoso estuvo el casamiento, pastor. Qué lindo. Nosotros un culto tremendo. El lenguaje de ellos, el lenguaje de alguien que se ejercita en el dominio propio. Espero que al mediodía usen dominio propio también, todos. Eso fue un chiste porque están serios. Ahora, en medio de eso, quiero concluir con lo siguiente. Nuestra vida de servicio en verdad es una vida que el Señor nos honra con ello. Para algunos el hecho de acomodar sillas no es un trabajo que tiene mucha honra. Hermanos, en el Señor todo tiene repercusiones y todo tiene su premiación el día en el cual usted esté, según 1 Corintios 3, versículo 8 en adelante, mientras usted esté allá arriba, habrá galardones. La Biblia así lo afirma. Entonces yo tengo que agarrar y comenzar a ver qué cosas pueden estorbarme dentro de todo eso. Porque hay estorbos en el servicio. Yo voy a citar nada más. Si después alguno quiere, me puede pedir la nota de este mensaje, no hay problema. ¿Qué obstáculos tenemos nosotros en el servicio al Señor? Solo leo algunos de ellos. Los sentimientos míos. Y eso usted lo encuentra allí cuando este discípulo quiere seguir al Señor, pero de repente la familia, deja que primero entierre a papá y a mamá y luego te seguiré. Pero eso en el contexto allí está diciendo, tengo que esperar que papá y mamá muera y después te voy a seguir. No es que había muerto el papá, no. Sino tengo que esperar el día que se vaya y no tenga a quien cuidar, entonces voy y te sigo. Y el Señor dice, no sirve. Los lazos emocionales dificultan. Yo siempre oro esto y me voy a meter en un terreno delicadito, pero lo voy a hacer cortito y claro. A veces una relación de noviazgo estorba y ese es el primer indicio que no es la voluntad de Dios. Cuando lazos emocionales, tengo que ir al culto, no, vení, tomemos Tere. ¿Tere qué? ¿Está por hablar lengua que arrancó con Tere? Los lazos emocionales a veces son un obstáculo para el servicio al Señor. Cuidado con esto, porque si mañana Dios te manda a alguna isla a evangelizar allí, no, yo no voy a ir ahí, dice ella. Y los hijos, ni nosotros ni locos tampoco. Cuidado con esa cuestión. Cuidado. Otra cuestión más para observar allí. La importancia de los bienes que tengo. ¿Qué valor le das a lo que tenés? Recuerde que vivimos en Argentina. Acá lo que usted tiene hoy, mañana tal vez no tiene nada. ¿Qué importancia le damos? Si queremos servir a Dios, tenemos que saber que una mochila y la Biblia alcanza. Porque en el camino Dios va a proveer lo que falta. Porque aquel que llama y manda nunca descuida a aquellos a quienes Él ha llamado.
¿Y cómo lo compruebo? Porque si la persona es descuidada y tiene que ampararse bajo el cuidado de cualquier persona, esas personas lo pueden manipular mañana. Pero cuando confía en Dios, Dios es su proveedor y se mantiene libre de toda contaminación en cuanto a lo material. Hermanos, esto no significa dejar todo si Dios no te dice, pero sí estar listo para, si Él te llama y te pide que dejes todo, que estés dispuesto a hacerlo y no hagas lío. Y culmino con lo siguiente. Bueno, quedan varias cosas más. En la Biblia nosotros tenemos esta comisión, Mateo 28, 18 al 20, que no tiene fecha de vencimiento. Hay mucho trabajo para hacer. La generación que estamos sirviendo hoy ya nos estamos despidiendo, porque vamos perdiendo con el tiempo por allí la capacidad de renovarnos para las cosas que hay que renovarse. Y viene una generación nueva. ¿Cómo será la generación nueva? ¿Cómo van a servir la generación nueva? Yo les he predicado esta mañana en este culto central de conferencia para misiones el hecho de saber que debo prepararme para, porque una vez que ya estás adentro, ya no hay vuelta, pero sí hay sufrimiento extra. Pero si te preparas antes, no hay problema. La naturaleza misma no nos enseña eso. Los cítricos no llegan en el momento oportuno para que usted pueda tener suficiente vitaminas, proteínas para enfrentar las enfermedades respiratorias cuando llegan. Todo está diseñado por Dios a la perfección para enseñarnos que si yo me preparo, Dios va a obrar. Estemos en pie, por favor. Llama la atención tres palabras que voy a mencionar y sobresalen. La primera de ellas es testigos. Ya he hablado, lo hemos clarificado hasta cierto punto lo que significa. Los cristianos durante los primeros años fueron conocidos por eso, testigos, porque algunos morían, no negaban la fe, porque se prepararon intelectualmente, se prepararon espiritualmente, de tal manera que aunque no tenían ningún reconocimiento público, no eran pastores, no eran serafines, querubines, linaje sacerdotal de la orden de los dragones del templo, nada. Eran simplemente testigos. Habían oído el mensaje del Evangelio, habían abrazado ese mensaje y el Espíritu Santo los llenó de tal forma que ellos no tenían ninguna objeción. Si tenían que sufrir, lo sufrían. Testigos lo llamaban. Alguien que estaba dispuesto a dar la vida, pero no callarse lo que vio y lo que oyó. Luego usaron otra palabra, cristianos, allí en Hechos capítulo 11. Por primera vez. Personas que no habían conocido los primeros movimientos y cuando oían lo que hablaban, ellos agarraban y decían, a ver si practican lo que están diciendo. Porque eso es lo que la gente ve. Usted habla de paz y usted es una persona súper nerviosa y dice, ¿de qué paz me habla este hombre? Y veían que la conducta era similar a la que ellos hablaban en el contenido de su mensaje. Y entonces decían, estos son cristianos. Lo que dicen, viven. Y los llamaron cristianos por primera vez. Fue un costo tremendo de una vida de testimonio 24 horas al día. Pero la tercera palabra acá en la Biblia es la palabra santos. En un momento en el cual, y usted lo tiene en todas las epístolas, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Roma, a los santos que están allá y acá, y a todos los santos. Porque eran personas que se tomaron en serio el discipulado. Se tomaron en serio que cada vez que Dios habla, hay que abrir el corazón y hacer los cambios que hay que hacer urgentemente. Porque de lo contrario dejo de madurar. Y santos aparece allí en un montón de pasajes. Aparece allí en Hechos 9, 32, aparece Corinto, Efesios, Filipenses, Colosenses, las epístolas de Juan, las epístolas de Pedro. Santos.
3 palabras importantes para personas que habían decidido aceptar y seguir a Jesucristo el resto de sus días. Testigos, cristianos y santos. Si miramos los primeros capítulos, testigos. Avanzamos un poco en Hechos, cristianos. Avanzamos en las epístolas, santos. Personas que entendieron la dinámica del Evangelio y que tomaron una decisión. O son testigos, o son cristianos, o son santos. ¿Cómo te dicen a vos? ¿Cómo te llaman a vos? ¿Te llaman cristiano porque ven que vivís a Cristo? O tal vez te llaman santo porque siempre te alejas de los lugares donde un cristiano no debe andar. O tal vez te llaman testigo porque estás gastando tu vida y estás dispuesto a darla por el Señor. Si estas 3 palabras, alguna de ellas no te identifican, en verdad te está faltando tomar decisiones serias. Porque la diferencia se marca cuando la gente comienza a ver quién eres. ¿Cómo te llaman? Amado Dios, tu obra es grande. Nos estamos yendo, Señor. Pero aquí hay instrumentos tuyos que si tú, Señor, ejecutas, vas a sacar una armonía, una melodía, Señor, de mucha bendición. Pero hay algunos aquí que deben entender y tomar decisiones, Señor, para poder consagrar su vida y prepararse, madurar, echar raíces profundas, Señor, donde deben hacerlo. Porque es la única forma de no fracasar, Señor. En esta mañana les he hablado este mensaje confrontativo al corazón de ellos, Señor. Yo te ruego que tú puedas traer convicción de la necesidad justa que tiene para en esta mañana bendecir. Allí donde estás, levanta tu mano si vos sos uno de los que dice: yo necesito más. Yo necesito ser más santo, necesito tal vez ser un verdadero testigo, necesito aún ajustar más cosas para que la gente me llame cristiano, que vean a Cristo en mí. Levanta tu mano allí donde está. A usted que está allí en el hogar, ponga su mano en el corazón y diga: Señor, yo quiero también, Señor, identificarme contigo. No importa si me llaman loco, no importa si me desprecian, si me hacen a un lado, no importa si ese que me despreció me coloca alfombra delante mío y pasado mañana la hace añicos. Señor, con tal de seguirte a ti, en esta mañana allí, así como estás, yo quiero orar por vos. Levanta tu mano. Hay gente llamada acá que todavía no puede Dios usarlo porque le falta madurez. Decile al Señor: yo hoy quiero, Señor, identificarme contigo. Soberano Dios, o toca tu espíritu, no me interesa a mí tocarlos. Oro por cada mano, Señor, levantada. Hay un corazón que te dice: Señor, yo quiero más de ti. Oro, Señor, para que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor, que con su falencia, con sus debilidades, hoy ven, Señor, que necesitan un cambio genuino en su vida, una transformación en su carácter, para poder, Señor, comenzar a crecer y ver la manifestación de tu poder en la vida de cada uno de ellos. Señor, hay personas aquí que tienen que soltar cosas que traen del pasado. Oro, Señor, para que hoy decidan hacerlo. Te ruego en el nombre de Jesús que se cierre toda herida, que se cierre todos aquellos traumas que en el pasado, Señor, se han generado. En esta hora ruego, Padre, tu poder obrando. Glorifícate, Señor, glorifícate. Bendice, Señor. Ora allí donde está. Pedí al Señor hoy una restauración, una renovación. Tal vez te cuesta dejar algo. Esta mañana es el tiempo para decirle: Señor, hoy quiero dejar. Quiero, Señor, vencer esa cosa que me tiene atrapado. Y el Señor vendrá. Señor, obra con poder.
Glorifícate en el nombre precioso de Jesucristo.